Torneo Federal A, sumando de A3 y extendiendo esa racha positiva que tiene en el Coloso Barrio Talleres Ferro, versión Federal A, y este Ferro, versión Liga Pampeana, que también terminaría sumando de A3 ante los azules del Palomo Gómez para ser, reitero, uno de los tres equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones. La terna arbitral encabezada por Andrés Cuello, un Ferro de Pico que saltó a la cancha con Juan Cruz Cavagna, Marcos Quirós, Marco Pérez, Carlos López, Enzo Lucero, Patricio Crespo, Tomás Olopi, Francisco Leonardo, Esteban Camerlín, Laureano Cabral y Agustín Zanoni, los dirigidos por la dupla conformada por Benítez Portis. Por el lado de Alvear estuvieron Alejandro Rivero, Matías Steiv, Darío Rivadero, Ricardo Ramírez, Gabriel Flores, Ariel Maciel, Germán Arias, Juan Manuel Mazzolo, Maximiliano Morales, Marcos Ascurra y Gonzalo Parisi. La victoria terminaría siendo entonces del dueño de casa por 2-0 para subirse a la punta. Un Ferro que aprovechó muy bien sus momentos, un partido que ofreció alguna que otra alternativa interesante en la etapa inicial, etapa en la que el conjunto dueño de casa lograría la apertura del marcador. Después, en el complemento, Ferro casi no inquietó el arco defendido por Alejandro Rivero, pero sí aprovechó otro desacierto defensivo del conjunto visitante y estiró la diferencia a 2 para de esa manera entonces certificar la victoria y abrochar los 3 puntos que lo depositó a Ferro en lo más alto de la tabla en este arranque del torneo clausura. Lo dicho entonces, una equivocación en el fondo alvearense, el intento de un defensor de intentar salir jugando, la chance que aprovecha muy bien Camerlín, luego reitero esta mala salida de Ramírez y Laureano Cabral, que estaba allí en el área recibiendo justamente de su compañero, no tuvo demasiados inconvenientes para empujar la pelota hacia el fondo del arco y de esta manera, minuto 18 de la etapa inicial, darle la primera alegría a los simpatizantes del conjunto verdolaga. Alvear, que había sido un poco mejor en ese arranque del partido, en la situación primera justamente de los 90 minutos, una intervención de Cavagna estirándose contra su parante derecho y desviando una pelota que buscaba meterse justamente contra ese palo. Buscó reaccionar después del gol de Cabral, logró equilibrar principalmente en la lucha allí en la zona media, pero terminó apurándose demasiado a la hora de la entrega, de la cesión de la pelota. Entonces todos esos intentos o esas intenciones terminaron disminuyéndose, desperdiciándose en los metros finales. Así las cosas, fue Alvear el que apuntó sus cañones hacia el arco de Cavagna, un Ferro que trató de defender esa ventaja, de no cometer errores en el fondo, y de esta manera entonces marcharon al entretiempo, al descanso, con la ventaja que había logrado conseguir Laureano Cabral en el minuto 18. En el segundo tiempo las acciones casi no se modificarían con respecto a lo ocurrido en el primer tiempo, si bien, reitero, fue Alvear el que salió a buscar la igualdad, lo hizo de forma decidida, iba a tener un par de situaciones concretas, claras, ante un Ferro que cada vez empezó a aproximarse, a arrimarse bien cerca de Juan Cruz
Cavagna buscando sostener esa premisa de defender justamente la diferencia establecida. Y las expulsiones que terminó sufriendo Alvear Fútbol de Morales y de Stave, obviamente terminaron de complicar las aspiraciones del conjunto alvearense que, insisto, en el arranque, en el comienzo del complemento, intentó arrimar sobre el arco de Cavagna, que debió intervenir un par de veces para evitar la caída de su arco. Parte entonces de esos sofocones que vivió Ferro en el segundo tiempo, un trámite que fue cayéndose a medida que avanzaron las agujas del reloj. Obviamente un Ferro que se sentía cómodo con la diferencia, que estaba también numéricamente a favor en el terreno, y un Alvear que veía que le ganaba el nerviosismo, que se sucedían los minutos y no podía lograr establecer la paridad. Y reitero, al quedarse en este caso con otro hombre menos, al sostener esa intención, esa búsqueda con 9 jugadores, empezó a desfallecer justamente en el intento el equipo dirigido por Gómez. Y Ferro, de contra, terminaría aprovechando ya en el momento final del encuentro otra situación desfavorable, defensiva, para el conjunto visitante, cuando Ramírez jugó hacia su arquero, hacia Rivero, y de esta manera el golero se la terminó regalando a Camerlín, quien no desaprovechó esa posibilidad y estampó lo que sería el 2-0 definitivo. Los cambios que comenzaron a aparecer en ese complemento: Lautaro Minio por Crespo, Uriel Schwertz también ganó terreno saltando la cancha por Cabral, Jonathan Mina por Solopi en el conjunto dueño de casa, Morales por Rivadero, Matías Cataño por Morales, Álvaro Cuello por Mazzolo. Fueron las variantes introducidas por Julio Gómez, el conductor, el entrenador de Alvear Fútbol, que obviamente comenzaba a preocuparse mucho cuando veía que 2 de sus soldados para la causa obviamente en ese momento era poder conseguir la igualdad, se iban a los vestuarios antes de tiempo. Lo dicho, esta jugada que sería aprovechada por la presión de Ferro, el regalo del arquero Alejandro Rivero, Camerlín, que no desaprovechó, anotó el segundo de Ferro, lo gritaba así ante su gente, y de esta manera el conjunto dirigido por la dupla Benítez-Portis se terminaba quedando con un triunfo importante, teniendo en cuenta obviamente la valía de su rival, un equipo que se quedó con el primer chico, con el torneo Apertura. Los resultados no están acompañándolo en este tramo de la competencia, pero Alvear cuenta con una plantilla obviamente interesante, importante. Es uno de los equipos que apostó a ser protagonista en la temporada 2023, y un Ferro que, reitero, abrochaba el triunfo y se quedaba con los 3 puntos para instalarse en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo Clausura. El final, Andrés Cuello, que hizo escuchar su silbato allí en el reducto de Barrio Talleres, y quedaba la parcialidad verdolaga, obviamente conforme, satisfecha, feliz, después de ver a su equipo ganar en esta tercera fecha del torneo Clausura.